rígido. Ya, entonces empezamos de nuevo la parte de... Yo creí que le había dado a grabar. En realidad la parte de la clase como explicación clase, es lo que me interesa, lo de Teams. No me interesa que quede grabado dentro de la clase, me da igual. No es que me da igual lo de Teams, me da igual que quede dentro de la grabación. Volvemos. Entonces, nosotros habíamos quedado en serie, la corriente es una magnitud relevante dentro de los series y en el paralelo el voltaje, ya que por el hecho mismo de estar conectado en serie, la corriente va a ser igual para esos elementos que están en serie. Ojo, para los elementos que están en serie, no para todo el circuito. ¿Se entiende, no? Es distinto. Ahora, claramente, si el circuito solo tiene cosas conectadas en serie, ahí sería válido que es para todo el circuito, pero si el circuito es un circuito que tiene 20 resistencias y unas resistencias están conectadas en serie y las otras en paralelo, es lo que llamamos circuitos mixtos, es donde ustedes tienen que tener claro que los que estén en serie siempre van a cumplir con esto, ¿ya? Y los que estén en paralelo siempre van a cumplir con esto. ¿Se entiende? Entonces hay una regla para quienes están conectados en serie y hay una regla para quienes están conectados en paralelo. De esto se desprende el cómo se mide las magnitudes eléctricas en los dispositivos. Para medir corriente, como el serie es quien nos dice que la corriente va a ser igual. Si yo fuera un amperímetro, yo Rodrigo, un amperímetro, y quisiera saber la corriente de R1 o de R2, y acá me dice que la corriente en los dispositivos que están en serie es igual para todos, es cosa de casi lógica decir que el amperímetro tendría que estar en serie a R1 y a R2. ¿Sí? Porque la corriente tiene que pasar por el instrumento antes o después, eso es independiente, pero tiene que pasar por el instrumento para saber qué corriente pasa por ahí. De hecho, acá se ve también. Yo acá quiero saber cuánto es la corriente de R2, por ejemplo. ¿Qué hice? Yo abrí el circuito, corté la línea azul y conecté mi amperímetro como si el amperímetro fuera la línea azul que falta, el pedacito. Y la corriente que pasa por R2 también va a pasar por A. Porque estando el dispositivo en serie del elemento, vamos a conocer su corriente. ¿Cómo es que podemos medir el voltaje del elemento? Conectando el voltímetro o el instrumento para medir el voltaje al multímetro en paralelo. Así. Y acá lo mismo, aquí R2 en paralelo. Siendo que paralelo, ya saben ustedes, un extremo va conectado al extremo superior y el otro extremo va conectado al extremo inferior, sin tener nada conectado entre medio. Si hay algo conectado entre medio, no estoy midiendo o no está conectado en el paralelo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar todo esto. Un momento. La idea es que aprendamos a analizar, hacer los cálculos y luego vamos a realizar la simulación para comprobar y demostrar que tanto los postulados como los cálculos que hicimos son correctos.
y de pasada vamos a saber cómo se usa el simulador. Como bien saben, voy a tomar de la clase que hice en la mañana y la clase que hice ahora. La grabación como clase se va a subir tal cual en su sistema, pero a mi canal de YouTube, apenas tenga un poco de tiempo, voy a subir una especie de compilado o voy a editar un poco para que sea un poco más resumido. Qué bueno, bendiciones, los felicitamos. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica esto. ¿Os bien que eso está escrito? Que no lo quiero escribir de nuevo. Entonces acá tenemos primero serie siempre a la izquierda, en este caso, y paralelo a la derecha. Vamos a usar los mismos datos. Si quieren pueden ustedes hacer el ejercicio conmigo. La idea es que ojalá lo hagan. 12 volt. No, vamos a usar 15 volt. 15 volt, R1, 300 ohm y R2, 4,6 kilo ohm. Un poquito lenta la cosa. No sé qué sucede. Está un poco lenta la cosa. Vamos a... Por mientras vamos a cerrar Teams, ya que no lo vamos a ocupar por ahora. Por ahora. BT 15 volt, lo voy a tener que reescribir nomás. R1, 300 ohm, 300 ohm, R2, 4,6. Ahora podrían haber sido dos valores totalmente distintos, pero la idea es que también empiecen a comparar y a entender que la conexión hace una diferencia súper importante. Ahora, no hay una conexión mejor que la otra. Eso va a depender de la finalidad que yo busque. Aquí, perdón. Creo que me adelanté. Ese circuito el que vaya. Profesor, la clase que grabada me cuesta mucho en teoría. Sí va a quedar grabada de la fuente. Entonces tenemos BT, tenemos R1, R2, BT, R1 y R2. ¿Hasta ahí alguna duda antes de comenzar? Solo hemos planteado un ejercicio. ¿No?
Ya. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular R total y total. ¿Qué es eso? Eso fue el medio bug. Eso fue muy extraño. Si no he hecho nada. Ya. Voy a borrar aquí así para poder como que iniciar de cero y después en el video que suba a YouTube esta parte la corto. Así como tan, taran, tan, tan, tan. Ya, ok. Calcular. Sí. R total, corriente total, calcular corrientes en cada resistencia, así le digo yo, I sub S, voltaje en cada resistencia o elemento y la potencia en cada resistencia o elemento. Dentro de todo esto, eso generalmente no se ve así. Creo que, denme un segundo, voy a tener que cerrar esta cosa y abrirla de nuevo. Haciendo. No soy cuático con las tildes, pero ya como que eso. ¿Para qué? Rendimiento, disco. Ya, ahora sí. Continuamos. El diablo. Mira, de nuevo está esa cuestión ahí. Ya. Ok, ok. Entonces, y total, ¿en qué quedamos? I de cada elemento, B de cada elemento, P de cada elemento. Y ahora yo, ahí sí, ahí está funcionando bien. Ahora está funcionando bien al menos. Acá también. ¿Sí? Entonces, primero, lo primero que hay que hacer es calcular la R total, en ambos casos. R total, como no hay más resistencias que estos dos, va a ser, y están conectadas en serie, R1 más R2, lo que equivale a 300 ohm más 4,6 kilo ohm. Y eso es, abrimos calculadora, no me diga, ya, 4,6 kilo ohm más 300 ohm, 4.900. Excelente, Carimán. Ya, pero lo vamos a expresar en kilos. ¿Por qué? Porque yo lo digo.
No. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta después. Pues si utilizáramos un instrumento para medir la resistencia, el rango que habría que seleccionar es kilo. Aunque ambos valores son el mismo valor, el rango a seleccionar en un instrumento medidor de resistencia sería en kilo. Así que lo vamos a dejar en kilo. 4,9 kilo ohm. Ya, va acá. Y acá, la R total, como solo son dos resistencias, tenemos que corresponde al paralelo de R1, R2, y esto es R1 por R2, dividido en R1 más R2. La fórmula para dos resistencias. Y tenemos entonces 300 por 4,6 kilo ohm. Me faltó el ohm ahí. Dividido en 300 ohm más 4,6 kilo ohm. Y esto es voy a usar la forma de fracción para que se vea más clarito. Por 4,6 exponente 3 porque es kilo. Abajo dividido, vamos a usar paréntesis para que no se les vaya a olvidar a ustedes que está dividido en la suma, no en el 300, en la suma. Más 4,6 kilo ohm. Igual, SD, 281,63. Siempre dos decimales distintos de cero, ojalá. 281 60 y ¿cuánto? 3. Te explico el tiro. Ohm. Profe, ¿por qué se supone que se le pone paréntesis? Por lo siguiente. Mira, en esa forma, es decir, cuando lo tenemos escrito en calculadora o la calculadora nos permite escribir la fracción así, como una fracción, no sería necesario. Pero cuando lo escriben así, es decir, 300 por 4,6 sería la 3, y lo que hacen es poner dividido 300 y no le ponen el paréntesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a quedar esto, va a quedar R1 por R2 dividido en R1, es decir, en esa, más R2. Si yo no le pongo el paréntesis, cuando lo estoy escribiendo así, de forma lineal, sin el paréntesis, ¿qué crees que va a pasar? Primero va a multiplicar esto, luego lo va a dividir por esto y luego le va a sumar esto. Y así no está la fórmula, ¿sí? La fórmula está diciendo que es la multiplicación de eso dividido en la suma de eso. Es decir, ambos resultados están siendo divididos. El resultado de eso está siendo dividido por el resultado de eso. No por uno de esos. O por uno de esos. ¿Se entiende la diferencia? Por eso el paréntesis. Entonces yo de una manera pedagógica se lo agrego, aunque yo sé que la calculadora igual lo va a hacer en el caso de anterior. Pero si ustedes lo escriben así, lineal, tienen que poner el paréntesis. Más 4,6 10 exponente 3, cerramos paréntesis. Y ahí está. Eso. Volvemos. ¿Tenemos las resistencias totales? Sí. ¿En qué va a resultar este dibujito? Este dibujito va a resultar el de acá y el de allá también. Como no tenemos más de dos resistencias, el único
resultante que queda es que va a quedar algo así. RT. Y acá algo parecido. Oh, parece que el COVID me agarró, cabrón. Ya. ¿Sí? ¿Por qué son iguales? Porque, bueno, ojalá, ojalá al menos en circuitos mixtos, siempre la idea es llegar hasta ese equivalente. No siempre se puede, porque hay conexiones que no se pueden como resolver en base a un equivalente. No siempre. Pero ojalá se pudiera. ¿Ya? Una vez que llegamos a este punto, lo que nos sigue es preguntarnos, antes de esto, tengo la magnitud, tengo la magnitud aquí del voltaje y de la resistencia. Acá también tengo el voltaje y tengo la resistencia. La resistencia aquí de R total es esa, ¿cierto? La resistencia aquí de R total es esta. Yo les pregunto, si tengo voltaje aquí y tengo corriente aquí, perdón, resistencia aquí, ¿qué sigue por calcular dentro de mi circuito? Si son tres las magnitudes que interactúan, ¿cuál me falta? La corriente. ¿Cómo la vamos a llamar? Y total. ¿Ya? Y la corriente, por ley de Ohm, definida como el voltaje dividido en la resistencia. Ahora que esto tiene una T al lado porque es la total, es una cosa distinta, pero es la ley de Ohm. No es una fórmula nueva, es ley de Ohm. Voltaje partido en resistencia igual corriente. ¿Y el voltaje de cuánto es? El voltaje es de 15 volts dividido en RT, que es 4,9 kilo ohm. ¿Ya? Momento. Ahí sí. 4,9 kilo ohm. Y esto es igual a, lo vamos a calcular, 15 volts dividido en 4,9 por 10 exponente a la 3, porque es kilo. Igual, una fracción SD para transformarla a decimal, NG, porque el número es muy pequeño, entonces yo no voy a poner 0,000 no sé cuánto. NG para transformarlo a una potencia con unos decimales decentes. 3,061 miliamperes. Ya barrera, así que anda cachando, para que se acostumbre a hacerlo así. Ya porque el 0,003 no me sirve. Te estáis comiendo como al menos dos decimales. Acá, lo mismo. Corriente es igual voltaje partido en resistencia. Yo les pregunto 15 volts. Yo les pregunto dividido en cuánto, en 281, 281,63 ohm. Esa corriente total y esa corriente total, ¿hay alguna diferencia en cómo la calculé? Voy a que ¿hay alguna variación respecto de la ley de Ohm? ¿Alguna ecuación especial? No es cierto, son iguales. Incluso estoy ocupando las mismas resistencias, solo que están conectadas de forma distinta y por ende me dio valores
resistivos distintos. Pero lo estoy ocupando la misma ley de Ohm, es la misma fórmula, solo que aplicado o analizando una conexión distinta de circuito. Pero no inventamos una fórmula nueva, ¿se entiende, no? Entonces, no se acostumbren a que en realidad existe una fórmula para todo. Mucho de esto es análisis. $281,63 igual a decimal 0,0 no ng y ahora lo expresan por 10 a la menos 3, es decir, mili. 53,26 miliamperes. Hasta aquí todo bonito. Y ahora se viene el terror. No, no, ahora sigue siendo sencillo. Pero ahora se aplica un poquito más de análisis. Y aquí es donde ahora sí viene esta preguntilla. Hasta aquí lo único que cambió es cómo calculamos la RT. Si era serio o paralelo, según las fórmulas correspondientes. Y ahora lo que hay que hacer es devolverse. ¿Por qué dirán ustedes devolverse? Por esto. ¿Qué tengo de lo que me están pidiendo calcular? Tengo la R total, ¿cierto? Tengo la R total. Tengo la I total. Tengo la I total. Tengo las corrientes y los voltajes. Sí, también tenemos V total, no la dieron desde el inicio. ¿Tenemos las corrientes y los voltajes? No. Entonces, esta es una pregunta importante. Por lo siguiente. Una vez que llegamos a esto, momento, que le voy a agregar el signo de... Están acostumbrados a hablar por chat, que siempre agrego solamente el signo de pregunta al final. Pregunto, lo que ahora tengo que hacer es devolverme, ¿ya? Del equivalente. ¿Y por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Porque si yo les pregunto esto, ¿ya? Si yo les pregunto lo siguiente, ¿es el último circuito? ¿Por qué tengo una llamada? Denme un momento, chicos. Sí, es que estoy esperando algo, entonces por eso, algo que debería haber llegado la semana antes pasada. Por eso necesitaba contestar, pero no era. Me estaban llamando de la UAP para preguntarme si me ha ido bien con las clases. ¿Ya, chicos? Así que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si cuando llega la merca suena embarazo.
No llaman por teléfono. Ya, es el último circuito. El original, yo sé que es una pregunta como básica y obvia y tal vez ustedes que ya tienen alguna noción, alguna noción. Es decir, este circuito es el original, el último que acabamos de dibujar. Les estoy preguntando a ustedes, la pregunta va para ustedes. Es una pregunta que ustedes tienen que auto hacerse después. No, pues no es el original, por Lagos. Este circuito, o este, el último, es un equivalente. El original es este. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si el circuito es más grande, probablemente pasaste por varios circuitos equivalentes hasta llegar a este. No sé si me entiendes, Lagos. Es más, les podría hacer un dibujito. No sé, pues si tuviera un circuito mixto, así como de esos fáciles, tendría que hacer estas que están en serie primero y eso me daría ya un equivalente. ¿Ya? Entonces yo quedaría así y ahí ya tendría un equivalente. RA yo le pongo. Tendría que estar ser en paralelo y ahí ya tendría otra equivalente y lo vamos a poner RB. RB, suponiendo que ahí está R1. ¿Ya? Y el último circuito va a ser RT, que es la mezcla de estas dos. Y ahí recién tengo lo que ustedes obviamente vieron en casi un puro paso. Por eso es que esta pregunta sí es importante. ¿Ya? Solo que parece que no tuviera relevancia, pero sí la tiene. Pues yo les pregunto, ¿es el último circuito el original? Si la respuesta es sí, bacán. Nunca es, pero no importa. Si la respuesta es que no, no es el original, quiere decir que es un equivalente. Si es un equivalente, ahí viene la siguiente pregunta. Estas dos preguntas son como las preguntas claves para comenzar a devolverse y cómo devolverse. ¿Ya? La RT es equivalente de un serie o de un paralelo. En el izquierdo, proviene de un serie o de un paralelo. Vamos a poner en rojo. Eso no es pregunta de prueba, eso es... En fin, ya. La RT proviene de un serie o de un paralelo. De un serie de quién. De un serie de quién. De R1 y R2, ¿cierto? Ok. Y no sé si se fijan que la IT, esta que está acá, la corriente total, pasa por RT o no. ¿Sí? Pasa por RT. Y RT es un serie de R1 y R2. Es un equivalente de R1 y R2 en serie. Entonces yo me voy para acá y digo, ¿qué dicen los postulados con respecto a los series? Los postulados dicen siempre la corriente o el valor de la corriente es igual para todos los elementos que se encuentran en serie entre sí. Entonces yo puedo decir y asumir que en este caso, en este circuito, en esta cosa, primero la corriente R1 y la corriente R2 son iguales. Eso es lo que me dice el postulado, porque R1 y R2 están en serie, ¿cierto? ¿Cierto? Pero también puedo decir que la corriente R1 y la corriente R2 también son iguales a la corriente total. Porque esa corriente que pasa por ahí, esa azulita que dibujamos, es la misma que pasa por aquí. Yo no tengo ningún elemento entre medio entre lo que nace de la fuente y la R1 y la R2, así que yo no tengo aquí algo conectado así como que robándole corriente a la fuente. ¿Me entienden? Entonces puedo decir esto.
Y eso significa que R1 y R2, al tener la misma corriente, el valor de su corriente es 3,061 miliamperes. Ahora viene una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Hice un cálculo recién? ¿Acabo de hacer un cálculo para obtener la corriente de R1 y R2? No. ¿Es una fórmula eso que está ahí? Porque me preguntaron eso delante en uno cuando estábamos terminando el curso. Si IR1 e IR2, y es totalmente válido preguntar, no digo que sea tonto, solo digo que es importante analizar. IR1 e IR2 igual a IT no es una fórmula, es un análisis que se desprende de la definición de los seres. En este caso, ¿por qué le digo eso? Porque si tuviéramos el caso en donde acá yo tengo otra cosa conectada, acá arriba, ¿ya? Pasaría que IR1 con IR2 seguirían siendo iguales, solo que ya no serían igual a la I total. Sería igual su corriente entre sí, porque seguirían estando en serie, pero ya no estarían conectadas en serie con la I total, porque habría otra cosa robándoles corriente. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer el mismo análisis a la derecha. ¿El último circuito dibujado es el original? No, pues ya sabemos que no es el original, ¿cierto? Que la R total proviene de una equivalencia, o es una equivalencia. ¿De qué? 4,8, 4,9. Sí, da miliamperes. Porque 4,9, no 8,9 es 4,9, no es 4,9, es 4,9 por día a la 13, es decir, 4,9 kilos. Eso es kilo, y kilo es 1000, es 4,9 por 1000, ¿ya? O es decir, 15 dividido en 4900. Solo que ese 4900 está escrito en potencia. La K me indica la potencia en la que está ese número. Ahora, 4,9, eso dividido en eso da en amper, ¿ya? Esto da en amper. Como el número es tan pequeño, yo lo transformo a miliamperes, es decir, yo corro la coma y lo transformo a potencia para que me muestre un número con más decimales y más cercano a lo que es. No sé si viste el video de múltiplos y prefijos, ¿ya? Si tienes dudas con respecto a los múltiplos y prefijos que está en mi canal, para que lo veas y lo repases. Volvemos. Entonces, la R total equivalente en el segundo ejercicio proviene de un equivalente de quién y cómo están conectadas esas resistencias. Chicos, paralelo, ¿cierto? ¿Y qué dice el postulado de los paralelos? En paralelo, siempre el voltaje, el valor es igual para todos los elementos que están conectados entre sí. Es decir, yo tengo acá conectado R1 y R2 en paralelo, ¿ok? Entonces puedo decir que el voltaje en R1 va a ser igual al voltaje en R2, y si no hay nada aquí entre medio, así como una resistencia, por ejemplo, ahí no hay nada y acá no hay nada,
la fuente también está conectada en paralelo a esa resistencia, ¿cierto? Por ende, la fuente también va a ser o va a tener el mismo voltaje. Y este voltaje es 15 volts. Y acabamos de determinar, casi siquiera sin calcular, puede ser que si el circuito es un poco más complejo, igual tengo que calcular, pero acabamos de determinar un dato que no teníamos. ¿Mm? O una relación que tal vez no teníamos en consideración. Aquí y acá ya acabamos de determinar la caída de tensión, porque esos son los voltajes de la resistencia. Y acá acabamos de determinar las corrientes de las resistencias. ¿Qué nos falta entonces? Y sin calcular, excelente. Más adelante van a tener que calcular igual, pero la diferencia es que van a conocer cómo aplicar esto. Y eso igual les va a simplificar la vida, porque les da otra perspectiva. Entonces nos estaría faltando aquí el voltaje y acá la corriente. Y adivinen cómo se hace. Si tengo dos magnitudes y conozco la ley de Ohm, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo lo hago? Si tengo la corriente de R1 y tengo el valor de R1, ¿no será válido aplicar la ley de Ohm y calcular el voltaje? Diciendo que el voltaje en R1, para el caso izquierdo, va a ser igual a la corriente en R1 por R1. B es igual a R por I. 3,061 mA por R1 que vale 300 ohm. BR2 es igual a IR2 por R2, 3,061 mA por 4,6 kilo ohm. Voy también a anotar P, la forma básica de calcular potencia es V por I. PR1 es igual a BR1 por R1. PR2 es igual a BR2, perdón, por R1, que soy tarúpido. Por IR1, porque es V por I. Por IR2. Ahí sí. Calculamos. Y es lo que les decía. Si tengo ya la corriente y tengo la resistencia, ley de Ohm, calculo lo otro, el voltaje. ¿Sí? Teniendo dos magnitudes pueden aplicar ley de Ohm del elemento. 3.061 por 10 a la menos 3, exponente a la menos 3. Recuerden, no se los vaya a olvidar, o si no, los resultados van a estar malos por 300. Igual, un decimal, perdón, una fracción a decimal SD, ¿ya? Y en voltaje lo podía expresar así o lo puedo expresar en mili. Lo vamos a dejar así. Resultado 0,91. ¿Qué? ¿Qué estamos calculando? Volts. Segundo, abajo. Como es la misma corriente, voy solamente a borrar el 300 porque es la misma corriente. 4,6 kilo ohm. 14,08. Dejémoslo hasta el 0,8. 14,08 volt. ¿Ya? Y acá la potencia
que hasta el momento no es tan relevante, pero lo vamos a calcular igual. No quiere decir que no lo sea. Vamos a partir por la de abajo porque tenemos ya este número en la calculadora. 14,08 por... Escribámoslo de nuevo, partamos bien. Ya 0,91 por 3,061 exponente a la menos 3. Y esto nos da 2,78 mili, o sea, por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa es eso? 2,78 miliwatt. Ya, y la misma corriente, pero por un voltaje distinto, 14,08. Me da NG para transformarlo a mili o a lo que sea, la potencia 43,098 miliwatt. Vamos a hacer la división aquí. Ya, y antes de pasar al de la derecha, quiero que se fijen en algo. Sucede que el voltaje de R1 acá y el voltaje de R2, como son los únicos dos elementos conectados, ya, esto aquí no existe, de hecho, el voltaje que caiga acá y el voltaje que caiga acá, ambos, la suma, debe ser el mismo voltaje que la fuente, porque la fuente está conectada aquí y acá, ¿cierto? Aunque para la corriente, ojo, no se confundan, escuchen bien mis palabras, aunque para la corriente, ¿ya? Aunque para la corriente funciona en serie, el voltaje total para las dos resistencias juntas funciona como un paralelo. ¿A qué me refiero? Si yo midiera el voltaje entre este punto y este punto, es decir, pusiera aquí un voltímetro midiendo todo el voltaje, en el fondo también estaría midiendo la fuente. ¿Sí? Por ende, una parte del voltaje se va a distribuir en R1 y la otra parte del voltaje se va a distribuir en R2. Y ahí lo tenemos. Es más, si sumamos estos dos voltajes, nos va a dar algo cercano a lo que es la fuente. 0,91 más 14, perdón, 14,08. 14,99. ¿Sí? Ahora vamos a la derecha. A la derecha es tan sencillo como acá. ¿Por qué es tan sencillo como acá? Porque, a ver, si nosotros exploramos la ley de Ohm, primero, tenemos el voltaje de R1, ¿cierto? Porque ya dijimos que era igual a S, que era igual a S, por ende es 15, ¿cierto? Y tenemos R1, ¿no? Tenemos R1, vale 300 ohm. Si tengo voltaje y tengo resistencia, ¿puedo por ley de Ohm calcular la corriente? Sí. Entonces, IR1 es igual a BR1 dividido en R1, lo cual es 15 volts dividido en 300 ohm igual. IR2 es igual a BR2 dividido en R2. 15 volts dividido en, perdón, es 4, ¿cuánto? Hay 4,6 kilo ohm es igual. Y vamos a anotar aquí el de la potencia.
La potencia es BR1 por, perdón, potencia en R1 es igual a BR1 por IR1. BR2, BR2 por IR2. Ok, calculemos acá. Tenemos 15 dividido en 300. SD 0,05. ENG 50 mA. Ahora 15 dividido en 4,6 kilo ohm. SD ENG 3,26 mA. Y si ustedes miran un poco más acá y ven lo siguiente, si yo sumo estas dos corrientes, tendría 53,26 mA, ¿cierto? Que es casi exactamente y total. Pero es coincidencia, no, Rick, no es coincidencia. Lo que sucede, miren el dibujito arriba del circuito, lo que sucede es que la corriente total nace de aquí. Y piensen en la corriente como un río, como el agua dentro de un río. Y acá, en algún momento del río, se crea un camino para acá y un camino para acá. Por ende, no va a circular todo el río ni por R1 ni todo el río por R2, ¿cierto? Porque lo que hizo el río fue dividirse. Bueno, chicos, una parte se fue hacia la izquierda, otra parte se fue hacia la derecha. Pero obviamente acá este río en algún momento se vuelve a juntar y regresa a su lugar de origen. Ay, qué bonito. Ya, calculemos las potencias y estamos listos para hacer la simulación. Y después de eso me pueden hacer sus preguntas o si quieren me las pueden hacer ahora. Y estaríamos listos con la clase. BR1 tenemos que es 15 volt por IR1 que es 50 miliamperes. PR2 es 15 volt por IR2 que es 3,26 miliamperes. 0,75 watt, hay un número bastante grande, o 750 miliwatts. Y ahora 15 por 3,26 miliamperes. Aquí me dio más pequeño, así que ENG 48,9 miliwatts. Ya en el paralelo ocupamos harta más corriente y de hecho harta más potencia.
Porque si se fijan en la R1 acá yo tenía 2,78 miliwatts y lo de acá es 0,75 watts, es decir, 750 miliwatts. Si se fijan en la corriente también, acá la corriente es la misma para todos, así que es de 3,061 miliamperes. Y acá una resistencia tiene 3,26 miliamperes y la otra tiene 50 miliamperes. ¿Y son resistencias distintas? Son los mismos valores de resistencia. Solo están conectados de forma distinta. Con la misma fuente. No son resistencias mágicas. Ya, ahora vamos a tomar esto y le vamos a sacar un print porque lo vamos a simular. Isis. Recortes. Guardar. Un momento. Deseo reemplazarlo. 2. Ya. ¿Quién más llegó tarde? Te voy a anotar acá. Manríquez. Se conectó delante de la fuente. Recuerdo quién más. Ok. Vamos a la simulación. En la simulación, para buscar elementos, aquí botón derecho, la opción Pick from Libraries, o podemos hacer clic en la P. Yo me gusta buscar desde la librería. Acá con la palabra res, R-E-S, muestra la resistencia. ¿Ya? Esta resistencia, con doble clic, la agregamos a nuestro listado. Luego vamos a agregar the source, B, perdón, B corta o V, S-O-U-R-C-E, de source, de alimentación en inglés. Doble clic, agregar a nuestro listado. Y por último vamos a agregar un ohmmetro porque al final de la demostración vamos a medir la resistencia. No, podemos medirla al inicio. O HMM, ohmmetro. ¿Ya? Res. Yo selecciono el elemento que quiero insertar, doy un clic en el área de trabajo y ahí me muestra lo que estoy insertando y dónde voy a insertarlo. Para dejarlo insertado, otro clic. Ahí. Le vamos a cambiar los valores. Doble clic. 300 ohm. Doble clic. Ojo, no doble clic en R2, no doble clic acá, doble clic en el dibujito, en el elemento. O pueden botón derecho, edit propiedades. Ya y acá va a ser 4,6K. Él lo interpreta como kilo. Vamos a copiar esto, botón derecho, block copy, lo voy a copiar para el lado. Le puso automáticamente otro nombre, R3 y R4, porque no puedo simular elementos que tengan el mismo nombre, sí los mismos valores, pero no el mismo nombre, ¿ya? En forma simultánea.
Los vamos a rotar. Dígame. Botón derecho, rotate. Dígame, Alejandro. La agregaste acá, ¿sí? La seleccionas y luego con el mismo botón que la seleccionas, haces un clic y te queda así. Y luego con un clic la insertas. ¿Sí? Ya, ok. Ojo, no, paralelos, no hay ninguna diferencia si yo los pongo primero el de 4,6 y después el de 300 o al revés. Lo mismo acá. Yo porque soy maniático nomás lo ordeno así. Lo primero que vamos a hacer es medir resistencia. ¿Y dónde y cómo se conecta la resistencia? La resistencia se conecta en donde debería ir conectada la fuente. Vamos a conectar aquí temporalmente para medir resistencia. Voy a insertar 2 ohmmetros. Se supone que la fuente debería ir conectada una pata aquí, ¿cierto? Un terminal ahí y el otro terminal acá, ¿o no? Chicos, pero no me pregunten por qué se puentean esos dos, yo no sé, es así funciona el instrumento, el del simulador. Y reparte así. Y de acá sacamos un terminal, no hablo de por qué se conecta como la fuente, sino que por qué se conectan esos dos, no sé, así funciona. Ya. Se conecta como la fuente, ojo, y nunca puede estar conectado con una fuente el circuito mientras mido resistencia o si no se quema el elemento, el instrumento de medición, es decir, el tester o el multímetro se quema. Yo doy play acá, play, y me va a mostrar. Acá me muestra el resultado o la resistencia equivalente a las dos que están en paralelo, que es 281, ¿cierto? 63. Y nuestra imagen, de hecho yo la tendría que haber cerrado y tendría que haber abierto el que está en la R total acá en el paralelo es 281,63, pero qué bonito. Pero acá me muestra y me dice máximo. ¿Qué creen ustedes que pasa? Se me bugueó el PC, ¿o no? Está en ohms. El número es muy grande, excelente. Quiere decir que primero voy a poner stop la simulación, nunca pausa, stop, y voy a cambiar el rango que está midiendo, porque está midiendo un rango en ohms, y resulta que si yo voy a los cálculos, me doy cuenta que la resistencia del circuito en serie es de kilo ohms, es decir, el número es muy grande, entonces no lo muestra. Cambio el rango, que eso es algo que ustedes van a tener que hacer cuando estén midiendo con un tester. Kilo ohms. Ok. ¿Sí? Pues. 4,9. Y ahora dice kilo ohms. Y ahí. Pero qué bonito. Hasta el momento vamos, pero de perilla. ¿O no? Nunca todo fue tan lindo. Yo los quiero ver después, los voy a hacer. Va a ser entretenido. Pero lo vamos a pasar bien. Algunos me van a agarrar hasta cariño. Van a tomar ramos conmigo después. Algunos se vuelven masoquistas. Pero por una buena razón, es que aprenden. ¿Ya? Si no hay. A ver, hay un dicho que dice que si no hay sufrimiento o dolor en el aprendizaje, en realidad no hubo aprendizaje. Pero también se puede aplicar a la inversa. Ya, si no hay aprendizaje en el dolor, mm,
ese dolor tampoco tiene sentido. Entonces, si van a sufrir, que sea con un fin decente, es decir, para aprender y aprender bien. Vamos a darle stop. Ahora vamos a sacar los ómetros, los voy a seleccionar y consumir. Ah, sí me deja. Aquí botón derecho, delete o delete, está en inglés. Delete, botón derecho, delete, 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 delete. Y voy a desconectar las resistencias. Ustedes saben que estas resistencias tienen que ir conectadas así tal cual. Solo que ahora vamos a integrar la fuente y vamos a integrar, eso vamos a hacer ahora. Vamos a integrar la fuente y además los instrumentos de medición. La fuente ya sabemos dónde está, aquí. Y source. Un clic y la vamos a dejar así. No la vamos a conectar todavía. Porque hay que integrar los elementos de medición. Ya, le vamos a cambiar el valor a 12 volt. Perdón, era 15, ¿cierto? Es que el ejercicio que hicimos delante con los chicos era con 12. Era con otros valores. Ya. Y ahora vamos a ir a buscar instrumentos de medición de corriente y de voltaje. Virtual Instruments. ¿Cuáles nos sirven? Los que dicen DC voltmeter y DC ammeter. AC current and AC ammeter no nos sirven porque significa alternate current y eso es corriente alterna. DC es direct current y eso es corriente continua. Primero los amperímetros. ¿Por qué los amperímetros? Porque los amperímetros cierran el circuito, recuerden. Si yo quiero medir la corriente total o la corriente, yo lo voy a tener que poner acá, ¿cierto? Aquí y aquí. Lo vamos a correr un poquito por abajo para que se vea bonito. Ahora, ojo, les voy a decir algo que no le dije a la otra sección porque ya hablamos del rango, ¿cierto? En los ohms. Resulta que los instrumentos de medición de corriente y voltaje también tienen rangos. Por ende, para no tener que estar viendo uno a uno los rangos, después les aconsejo que inmediatamente ustedes definan y sepan si los valores que van a medir de voltaje o de corriente están en rangos de mili o en rangos de ampere o en rangos de milivolt o en rangos de volt para dejar al tiro los instrumentos como corresponden. ¿Qué? ¿Compras una compa multímetro? Escríbelo de nuevo. Ah, que cuánto sale el multímetro. He comprado hasta unos, pues, hasta por 7 lucas. Hasta uno de 7 lucas. No, eso es como chinito, barato en San Diego. Hasta en el home center venden multímetros de 13 lucas, 15 lucas, 10 lucas. No es poca plata, pero es una cosa que después con el tiempo uno va necesitando y hace falta. Ya bueno, acá podemos colocar múltiples instrumentos, ya no vamos a estar viendo uno por uno, pero en la vida real uno tiene un multímetro, uno no pone todos los instrumentos en la encontré uno buena. No, Casa Royal no, por favor no. Ahí va a gastar plata de más. Mejor busque por último tiendas por internet. Y entonces ya sabemos que la corriente que circula por acá, la I total, que es la misma que circula por ellos, está en el orden de los miliamperes, ¿cierto? Sí, entero claro. ¿Cierto? Si está en el orden de los miliamperes, lo vamos a dejar al tiro en mili. O sea, doble clic y aquí en Display Range, miliamperes. Cuando ustedes estén midiendo físicamente, como dice su compañero, sí es una buena recomendación, siempre al rango máximo, es decir, nunca se vayan directo a miliamperes, siempre partan en amperes, después miliamperes y después microamperes, pero nunca partan de abajo para arriba, siempre de arriba para abajo.
En este caso solo es con un fin demostrativo y además porque ya hicimos los cálculos de la corriente que debiese dar. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y también lo voy a copiar. Veamos si me deja. Copy, paste, rotar. Ya lo dejé conectado ahí solo, o sea, puse dos solamente para demostración. Y acá vamos a poner también copy, paste, aquí. Y vamos a poner, vamos a copiar este que ya está instalado. Creepypasta. Ya, hemos conectado los amperímetros. ¿Están en serie a cada elemento que le queremos medir la corriente? Sí. Por favor, compórtense, todavía estamos grabando. No los voy a banear. Y ahora vamos a conectar los voltímetros. ¿Cómo se conecta el voltímetro? En paralelo. A ver, ¿funcionan acá? Sí funcionan. Excelente. Oh, no me deja insertar voltímetros, ¿qué onda? Oh, me lo eché. A ver, vamos a guardar el... A ver, serie y paralelos 2. Vamos a guardar en el escritorio. Siempre que se pegue o algo, cualquier cosa, lo guardan y lo abren de nuevo. A veces como son bugs del programa. Tal vez donde copié y pegué tanto. Me está molestando. Ve, ahora sí. Es como cuando le dicen, ya, probó reiniciando el modem. Algo así. Vamos a ver un poco más despacio aquí porque me está estorbando la cuestión. Voltímetros. En paralelo a cada elemento. Y ahí está. Y funciona. A ver, veamos con los cálculos. R1 aquí dice que tiene 0,91 y 14,08. 0,91, bueno, un decimal. 14,08. Sí, también es un decimal. El voltímetro acá dice que tiene 15 volt, 15 volt y corriente 50 mA y 3,26.
15 volt, corriente 50 y 3,26 en miliamperes. Y acá la corriente es 3,06. Excelente. Ya, pregúntame por WhatsApp. Villarreal. En un rato te respondo. Terminando la clase. ¿Dudas, consultas? Uy. Ahora, estos circuitos, no sé si se dan cuenta, igual son súper fácil calcularlo y rápido. Eran circuitos con dos resistencias, son re sencillos. Incluso el análisis es sencillo. Lo que lo hace extenso y lo que hace que nos hayamos demorado en sí mismo es porque los estoy explicando del porqué y el paso y toda la cosa. Pero recuerden que no siempre voy a dar toda la explicación. Voy a que cuando ya estemos en un circuito mixto, en un circuito más complejo, yo voy diciendo, ya, este es este es una resistencia equivalente, proviene de un serie, de un paralelo, de un serie. Entonces la corriente de aquí es igual a la corriente de acá. Y lo voy a escribir nomás. No voy a estar 3 horas preguntándole a usted, así como, chicos, ¿viene de un serie o viene de un paralelo? Eso es algo que usted tiene que hacer mentalmente. Es algo que usted tiene que hacer constantemente, analizar. Entonces yo voy a hacer la pregunta retórica de tanto en tanto, ¿ya? Pero ya llega un punto después en que uno se deja de hacer esas preguntas, simplemente lo hace, ¿ok? Y así vamos progresando. Es como cuando en matemáticas nos vamos saltando pequeños pasos hasta avanzar y eso nos permite también avanzar rápido. Por mientras, como estamos recién empezando, es que soy tan repetitivo, ¿ya? Pero es para que después no hayan dudas, no hayan consultas respecto a lo básico, a lo fundamental, porque después se pone bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Para que vamos cerrando la clase? Ya, voy a dejar de compartir pantalla para poner presente a quienes llegaron tarde. Ya, ¿quién llegó tarde? Se supone. Sí, estamos listos, maestro. Así que si quiere se puede retirar, no hay problema. A ver, de la fuente apareció y se fue. Manríquez también tenía problemas con la net. Novoa. Palma también. Poblete nunca fue. Puede ser. Y Vergara. Vergara tampoco, nunca fue. Guardar asistencia. Nos vemos, chicos. Entonces faltaron 2 de 40. Pero qué clase más pulenta. Cuídense que estén bien. Les voy a estar mandando ejercicios. Ya, bye bye.